Estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas y como le dije, un grande de liga, Ramón Santiago, que está aquí con nosotros, pero antes vamos a darle los buenos días a nuestro colega Luis Ferreras Méndez. Luis. Saludos amigos y a mi compañero Tomás. Como dice Tomás Acevedo, tenemos un grande del béisbol dominicano, uno de los peloteros más respetables. O sea, su comportamiento dentro y fuera del terreno ha sido un ejemplo. Por eso es querido por todos los fanáticos, sin importar el equipo. Ya había dicho Tomás que militó con los Leones y con los Gigantes, pero tiene respeto de todos los fanáticos y de los jugadores que coincidieron con él en esa época. Bienvenido, Ramón Santiago. Contento de estar aquí en su programa. De verdad, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y de verdad que agradezco mucho esta distinción y sus palabras son de mucho agrado para mí y para mi familia. De verdad que primero las gracias a Dios, porque yo creo que sin Dios que nos da la salud para poder lograr toda esa meta que uno se pone en el camino, no podemos llegar sin él. Entonces, primeramente, gracias a Dios y gracias a ustedes por invitarme a su programa. Ramón, mira, tenemos una temática. El objetivo es precisamente que la nueva generación conozca la trayectoria de ustedes, que ustedes no vinieron de Marte, no vinieron de Júpiter, que ustedes son seres humanos de carne y hueso, porque muchas veces la persona lo ve ustedes en el béisbol de las grandes ligas, en el baloncesto, la reina del Caribe, que hemos tenido muchas aquí, pero todo ha sido un proceso. Pero nos gustaría saber, Ramón, esos primeros 15 años, específicamente vimos que tú naciste el mismo día del ciclón David. Háblanos de ese proceso, de esos primeros 15 años de Ramón Santiago, donde naciste, donde te criaste, esos primeros años, donde estudiaste, qué te motivó a jugar el béisbol. Háblanos de esos primeros, naciste hasta los 15, 16 años, de niño a adolescente. Bueno, yo nací primeramente en el hospital de las Matas de Farfán. Ahí fue que empezó todo. Yo vivía en un sitio rural de Las Matas, en un campo de Las Matas que le llaman Palo Amargo. Y ahí empieza Ramón Santiago. Mi papá me llevó para el pueblo, para Las Matas, como cuando yo tenía 8 o 7 años. Ahí empiezo a jugar el béisbol y a dar mi primer paso en el béisbol. Jugábamos en la calle con los muchachos del barrio. Había un sitio que nosotros siempre nos juntábamos los del barrio a jugar, jugábamos en la calle. En ese tiempo yo pasaba siempre el profesor, nosotros le decimos el profesor porque él daba clase en el liceo, Tito Alcántara, que era el manager de la liga. Y Tito Alcántara, me acuerdo que me vio jugando en la calle, él pasaba siempre y nosotros jugando, y cuando ahí en ese tiempo él me dice, yo quiero que tú vayas a la liga. Yo tenía como 9 años de jugar en la calle, después a llegar a la liga Tito Alcántara, una liga muy respetada en el sur. Nos salió muchos peloteros de ahí, Alberto Castillo, Juan Encarnación, Odalí Pérez, todos esos son jugadores que salieron de la liga Tito Alcántara, para mencionar unos cuantos porque hay más. Y en ese tiempo yo estudiaba en el colegio Sergia María Mateo y en el liceo Mercedes María Mateo. Ahí fue que empezaron mi formación como estudiante. Tuve buenos profesores que me ayudaron en ese proceso. Mi papá, en el gobierno de Balaguer le dieron un apartamento. Nosotros vivíamos en el campo, en un campo en Palo Amargo. Y en ese tiempo le dieron, yo me acuerdo que Balaguer hacía política en el gobierno de Balaguer y le dieron un apartamento. Eso cambió todo, porque ahí fue que nosotros nos mudamos para el pueblo, como nosotros decimos, porque era un campo muy pequeño, de que ni luz había, nos alumbrábamos con vela, con lámpara de gas. Yo viví ese tiempo, de verdad que lo viví, y yo creo que gracias a ese tiempo aprendí a valorar lo que es todo lo que íbamos consiguiendo y a darle un poquito más de valor. Esos tiempos me forjaron. Nosotros íbamos a pie, como a 3 kilómetros, y estaba el colegio, donde empezaron los estudios nosotros. Nosotros íbamos a pie, hasta en burro íbamos a veces. Eso lo estoy diciendo real. Y yo me acuerdo que yo decía, nosotros tenemos que salir de aquí, nosotros tenemos que
seguí estudiando, seguí preparando. Me acuerdo, mi papá era muy enfático en cuanto a la formación. Él decía que él no quería que nosotros fuéramos agricultores, que nosotros fuéramos, que estudiáramos para que saliéramos adelante. Él nos llevaba a la cerca, nosotros le decimos la cerca a los conucos, y él nada más nos decía que llevaríamos el agua, que llevemos el agua porque él no quería que nosotros nos enamoráramos del campo. ¿Entiendes? Entonces él decía que cuando me veía, él no quería que nosotros diéramos nada en el campo, porque él no quería que nosotros fuéramos agricultores, porque él dice que él pasó mucho trabajo en el campo. De la salida de Palo Amargo a llegar al pueblo, realmente, ¿cuáles eran las actividades que hacían tanto tu padre como tu madre? Bueno, mi madre era farmacéutica, trabajaba en una farmacia allá en el Hospital de las Matas, y mi papá era agricultor, siempre ha sido agricultor y todavía está haciendo agricultura, a él le encanta eso. Le digo, papi, ya esté tranquilo, descanse. No, que va, él disfruta eso, pero ahí que empiezan, sí, mi mamá farmacéutica y mi papá agricultor. Ramón, y en ese proceso, ¿a qué edad alguien te dijo, quién te dijo que tú tenías el talento para ser pelotero? ¿Te firmó Ramón Peña? ¿Cómo Ramón Peña llegó a ti allá en un campo tan profundo? Háblanos de ese proceso y sobre todo cuando tú recibiste el bono, ¿qué hizo Ramón Santiago con ese bono que recibió? Bueno, primeramente, Ramón, yo estaba cogiendo matemáticas en la escuela. Me acuerdo que quien llevó a Ramón Peña a las matas es un scout que trabajaba con Detroit en ese tiempo, que llaman Eddie Pérez. Le decían McKay. Cariñosamente le dicen McKay en las matas. Él llevó a Ramón, yo estaba cogiendo matemáticas en la escuela. Tuve que pedir permiso. Y ahí cogí un pantalón apretado porque no había tiempo. Y yo, ¿sabes? Cuando esa gente van de aquí de la capital, van con el tiempo limitado porque es muy lejos y tienen que regresar para atrás el mismo día. Y del liceo, yo estaba cogiendo en cuarto de bachillerato, estaba cogiendo la matemática y le pedí permiso al profesor que yo tenía un tryout. Y gracias a Dios que me dejó ir porque cogí una media apretada de uno, un pantalón de otro, la chaqueta de otro, una gorra de otro y hice el tryout. 5 minutos después estaba Ramón Santiago firmado por $5,500. Sí, así mismo. ¿Y qué hizo Ramón con esos 5.500 cuando le llegó a las manos? Bueno, como todo es pelotero, el sueño tuyo siempre es regalar la casa a tu mamá, con lo primero el primer bono, siempre quiere, pero no era mucho. No se podía hacer mucho, eran $5,000. Pero en ese tiempo rendían un poco más y empezamos y arreglamos la casa, alguna cosa de la casa. Era un apartamento de allá de las matas, de eso de lo que daba Balaguer. Y entonces hicimos unos cuantos arreglos y se le pagó también, se le da la comisión al que te llevó a firmar. Pero rindieron. No, y hablamos, porque vimos que tu proceso fue rápido para tú llegar al béisbol de las grandes ligas. Te firmaron en el 98, ya tú en el 2002 estabas debutando, un proceso de 4 años. Háblanos de cómo se dio ese momento cuando te llaman para subirte al equipo grande, si llamaste a tu mamá, si llamaste a tu familiar, ese momento y ese debut, y si recuerdas a qué equipo enfrentaste y qué lanzador. Sí, para mí, yo estaba, en ese tiempo, yo estaba muy motivado, porque mi mente era de que yo estaba en Liga Menor, desde que yo firmé, yo dije, yo quiero llegar rápido a Grandes Ligas. Incluso, no jugué verano aquí. Ramón Peña de una vez me mandó a instruccional y mi ascenso fue rápido por las ligas menores, pero yo tenía una meta. Cuando me firmaron yo estaba de un año para otro, antes le decían los Blues. Entonces yo en ese tiempo lo aproveché para yo prepararme, ponerme más fuerte. Me fui para las matas y era gimnasio, correr cerro y prepararme para cuando regresara para verano, para jugar verano. Ahí yo poder, demostrar que yo tenía y que yo podía viajar sin jugar verano. Yo me puse esa meta principalmente. Y cuando el primer entrenamiento de verano, Ramón Peña nos llama a un grupo, Fernando Ronnie estaba en ese grupo, okay. Fernando, Santo Leonardo, no cuántos muchachos para mencionar. Y
nos dice, se van para Estados Unidos, ustedes se van para instruccional. Digo yo, ¿cómo? Eso me cogió de sorpresa, porque mayormente todo el mundo tiene casi que jugar verano. Sí. Y a mí, entonces Liga Menor, jugué rookie, clase A corta el mismo año. El próximo jugué en West Michigan, esa es la clase A media. Después tuve una lesión cuando estaba jugando en West Michigan, del hombro, que hasta lloré porque no podía llegar la bola de aquí a ahí. Y entonces tuve que operarme. El próximo año jugué solamente DH ahí en Lakeland. Después de Lakeland fui al juego de estrella ahí. Después el próximo año fui AA, AAA y Grandes Ligas. Ahora, para contarle la pregunta de cómo fue la llamada, el manager se llamaba Bruce Field, estábamos jugando en la casa y yo estaba en el hotel y él me llama en la mañana: recoge tu bulto que te va para Detroit. Le digo yo, ¿que me voy para Detroit para dónde? No estaba llegándole el mensaje que él quería. Y él dice, sí, te vas para Detroit, tú vas a jugar esta noche en Detroit. Digo, ¿cómo? Eso fue la primera persona que llamé a mi madre, a mi papá, que son los que tienen que saber lo primero. Siempre la noticia importante, siempre yo se la comunico a ellos primero, antes de llamar a todo el mundo. Después llamé a los amigos, después empezaron la llamada, a mis hermanos y todo. Pero fue un momento emocionante, ¿verdad? Yo digo que esa tiene que ser la llamada más emocionante para un jugador que quiere jugar en la Grandes Ligas. Esa primera llamada fue impresionante. ¿Y a qué equipo enfrentaste esa noche? ¿Tu debut? ¿Recuerda el lanzador? Claro, el lanzador fue Dave Bulba. Dave Bulba. Sí, Dave Bulba, que estaba con Texas en ese tiempo. Y fue un doble para el left field. No, yo creo que fue el tercer turno. Si no fue el primer turno, el segundo o tercer turno, si no me equivoco. O sea, tu primer hit fue a Dave Bulba. A Dave Bulba, sí, un doble. Desde la llamada de Tito Alcántara, tuvimos la oportunidad también de ir donde Tito Alcántara en los años 90, justo con la Norma 10. Pero desde esa llamada y luego ya cuando Ramón Peña decide firmarte, ¿cómo recibió tu padre esa noticia? Porque él te había dicho que estudiara, no te había hablado de béisbol. Sí, mi padre lo recibió muy bien. Él era muy enfático con la educación principalmente, porque él no tuvo el chance de educarse bien, porque él siempre estaba trabajando en el campo. Y él decía que él iba a la escuela a pelear. ¿Sabes por qué? Porque cuando él llegaba, los muchachos lo que hacían era que lo relajaban, porque él llegaba tarde, porque ya él llegaba de trabajar en la finca con el viejo, con el abuelo mío, con Seferino Santiago, y él me decía, yo iba a pelear a la escuela y yo no quiero que ustedes pasen lo mismo que yo pasé. Y de la Liga Tito Alcántara, yo recuerdo eso, que nosotros competíamos mucho. Ahora tú hablas de la Liga Norma Díaz y Tolé, nosotros hacíamos competencia. Eso fue parte del desarrollo mío importante, porque nosotros hacíamos buena competencia. Iban los filmados de Tolé, los filmados a veces que estaban en la Norma Díaz. Exacto. Y se hacía una actividad increíble. Todavía yo tengo esa memoria de esos eran los momentos más emocionantes para mí cuando nosotros hacíamos esa competencia, especialmente en diciembre. Exacto. Siempre iban allá de vuelta. Yo tuve la oportunidad de ir en diciembre. Ya. Sí, correcto. Ramón, y a nivel de facilidades, allá en Palo Amargo, en las matas, de terreno, de play, ¿habían las facilidades? No había ninguna facilidad. Cero facilidades. Nosotros éramos creativos. Nosotros agarrábamos el pantalón viejo del viejo y agarrábamos una piedra, le ripiábamos el pantalón, esos pantalones que ya no cogían más. Entonces ahí nosotros hacíamos una pelota lo rompíamos en tira, hacíamos como tira y la íbamos haciendo una pelota y jugábamos con bola de trapo. Okay. Y un bate de esos de palo de guasuma, ¿cómo se llaman esos palos? Y hacíamos el bate con eso, con un bate de madera de eso hecho a mano. Y ahí, donde yo vivía en Palo Amargo, nosotros éramos muchos primos. Entonces ahí jugaban la hembra, los varones, todo el mundo junto. Y ahí jugaba hasta Juan Encarnación, porque Juan vivía, la abuela de Juan vivía, nosotros vivíamos en una finca, como en el medio casi de una finca. Entonces la abuela de Juan de Juan Encarnación vivía un poco más para arriba.
Entonces, ahí, en esa finca nosotros jugábamos, hacíamos como un play, pero ahí empezó el amor por el juego, ahí jugando con los primos, Palo Amargo. Ramón, debuta con los Tigres del Detroit. Cuando te llaman, tú siendo un novato, ¿qué jugadores recuerdas que estaban ahí con Detroit? ¿Quién fue tu padrino? Porque normalmente siempre cuando un pelotero nuevo llega, hay alguien que lo agarra, lo aconseja, lo asume. ¿Quién te asumió a ti con Detroit? Muy buena pregunta. Cuando llegué a Detroit, yo el primer día yo no encontraba ni siquiera el play. Llegué, tú sabes, tú estás emocionado, sí. Tú tienes una emoción que tú no duermes el día anterior. El día anterior yo no dormí, pensando en mi debut. Me acuerdo que quien me acogió a mí fue José Lima. Okay. José Lima, de que yo llegué, el difunto Lima, que Dios lo tenga en gloria. Y se portó conmigo como usted no se imagina. José Lima viene y me acoge, y ahí estaba José Paniagua también. Y José Paniagua, me acuerdo que siempre me aconsejaba, pero el que en realidad me ayudó mucho fue en ellos dos, José Lima y José Paniagua. Incluso los trajes que yo usé ese año en Grandes Ligas, José Lima me mandó a hacer 6 trajes a la medida. 6 trajes que todavía los tengo, que eso era lo que yo usaba. Con su sastre me mandó a hacer. Eso para mostrarle un poco de lo que él hizo por mí, pero lo más importante que él hizo por mí fue enseñarme, como quien dice, el camino, enseñarme como el tigraje de Grandes Ligas, esa sabiduría que tienen que tener al principio, porque muchos muchachos fracasan porque no tienen la asesoría adecuada, ¿entiendes? Entonces yo por eso, yo después me quedé con eso en la mente, y cada vez que subía un muchacho nuevo, un jugador nuevo, yo trataba de asesorarlo y decirle, mira, esto es así, esto es así, esto es así, pero eso lo aprendí yo con el difunto José Lima. Y aparte de Lima, no importa americano, que sea, ¿quién era el pelotero franquicia, la estrella del equipo? Recuerda, y que otros compañeros recuerda que estaban en el equipo cuando tú subiste. Cuando yo subí, ahí estaba Robert Fick, estaba Curtis Granderson no estaba ahí, Brandon Inch, Raymond Rowe, estaba Carlos Peña, mi amigo, estaba Omar Infante, venezolano, había muchos americanos en ese equipo, pero los latinos éramos Carlos Peña, Infante y yo, y unos cuantos más. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes de la pausa, una preguntita así sencilla, Ramón. Ramón, ¿tú llegaste alguna vez a ver luchando a Ya Veneno? Claro que sí. Cuando Ya Veneno hacía aquella lucha de faja contra Cabellera y todo eso. Pero claro que sí, pero Ya Veneno era mi ídolo. Bueno, pues cuando nosotros retornemos, vamos a ver un video y Ramón nos va a responder con relación qué sucedió ahí. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos.